Pues buenas tardes, bienvenidos a la continuación de nuestras conferencias sobre el beato Anacleto González Flores. Hoy tenemos invitados jóvenes, realmente gente madura, que es el toque que le queremos dar hoy a nuestra conferencia. Entonces, tratando como el tema de la juventud, en esta ocasión, pues les quiero hacer la invitación a que nos acompañen, estén con nosotros en este tiempo compartiendo sus comentarios y sobre todo que estén al pendiente de todas estas conferencias. Bienvenidos a todos los que nos están sintonizando, que se están agregando a esta página. También sus comentarios son bienvenidos y voy a empezar por hacer la presentación de cada uno de ellos. Empezamos con el señor Leopoldo Arévalo Barajas. Él es ingeniero en informática, casado, tiene 3 hijos, fue presidente parroquial de la ACJM en la parroquia de San Roberto. Fue miembro del Comité Diocesano de la ACJM y presidente de la UCM de Guadalajara. José Robin Arévalo Barajas. Es ingeniero topógrafo e ingeniero civil. Casado, su esposa perteneció a la JCFM. Tiene 3 hijas, fue presidente de la ACJM de su parroquia y miembro del Comité Nacional. Un tiempo trabajó con ACAN. Cuando militó en la ACJM, tenían una rondalla del mismo grupo. También tenemos al presbítero Maximiliano Regín Solís. Él es asistente diocesano de los grupos juveniles y promotor vocacional de la diócesis. ¿Sí? Bueno, ya hecha la presentación de nuestros panelistas, entonces empezamos con este foro. Les comentaba que algunas preguntas tienen la tónica de la juventud porque el beato Anacleto, en su libro Tú serás rey, tiene un apartado donde habla de la juventud y cómo hay que ir moldeando esa juventud. Leopoldo, para Anacleto, en su libro nos habla de que la juventud es el momento en que se debe moldear el espíritu y el cuerpo, pero para él era todavía más importante el espíritu. En este momento de tu vida, ¿consideras que se moldeó o se sigue moldeando ese espíritu de laico comprometido? Bueno, primero, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Yo pienso que el espíritu nunca deja de moldearse. Y así como el maestro Anacleto González Flores fue un formador de voluntades de juventudes, es parte que nos toca a nosotros, pero es irla construyendo poco a poco. O sea, la parte de nuestra juventud que vivimos como ACJMeros, pues fue donde aprendimos los valores, donde estuvimos trabajando nuestra formación como líderes. Y hoy que estamos en otra etapa un poco más madura, es ya el menester de empezar a aplicar todo su conocimiento, todas esas experiencias, todas esas vivencias, pero pues bajo la luz y la enseñanza que nos enseñó el maestro Anacleto y que aprendimos como ACJMeros. Padre. Anacleto habla de moldear el espíritu, siendo sobre todo un laico comprometido. ¿Cómo se ha ido moldeando su espíritu a través de sus experiencias de fe? Dice el apóstol San Pablo que para aquel que cree, todo le habla de Dios. De tal manera que nosotros desde nuestra fe vamos moldeándonos para vivir una cierta serie de valores y de virtudes. De esta manera el Espíritu se nos va a nosotros moldeando para responder a cada una de nuestras necesidades humanas. Aquel que va construyendo dentro de sí, dice Sócrates, es capaz de manifestarlo hacia afuera. Aquel que no construye, solo destruye.
Y esta construcción del espíritu a la que invita el beato Anacleto González Flores es precisamente a esto, a formar jóvenes con un pensamiento crítico, pero también con fundamento, no simplemente el seguir criterios que en ocasiones no dejan de ser interpretaciones personales, sino más bien el ir creciendo, ir fundamentando nosotros, nuestro espíritu desde la fe, pero también desde la ciencia, para poder manifestarnos con valores y con virtudes. El espíritu se va moldeando de acuerdo al que se va alimentando. Hay quienes creen que ya concluyó su etapa de formación y ya no se van actualizando. En cambio, para quien sí estudia y se va actualizando, se va dando cuenta que se le van abriendo más campos en la sociedad y en la vida ordinaria desde su profesionalismo. Entonces, la construcción del espíritu es precisamente eso, ¿eh? El irnos nosotros preparando siempre para enfrentar estos cambios y siempre respondiendo a las necesidades de las personas. Y desde nosotros ir transformando nuestra propia realidad. Robin, también dentro del mismo libro de Tú serás rey, Anacleto propone que los libros son un factor muy importante para moldear ese espíritu, una herramienta que debemos de tener. Dice él que los libros ponen alas a nuestro pensamiento y sobre todo que nos impulsan a lograr un ideal que tenemos. Entonces, ¿la situación actual te motiva a seguir algún ideal en este momento? Buenas tardes para todos. Yo también un saludo y bendiciones, pues, ahorita por el tiempo en lo que estamos pasando. Efectivamente, y con respecto a lo de la capacitación o la sapiencia a través de un libro, para mí yo creo que no hay nada mejor, ¿no? Más que nada hoy en día que los medios electrónicos están tan inmersos en nuestro conocimiento, no en el conocimiento, sino en nuestra o en una información que no podemos saber si es cierta o no sea cierta, ¿no? O sea, a veces en los medios electrónicos, ¿qué es lo que encontramos? Muchas opiniones de varias personas, pero lo que viene en los libros es algo ya diferente, es algo más profundo, es algo más estudiado, es algo que con el paso de estarlo estudiando, leyendo y viendo, ahora sí que vamos enriqueciendo más nuestro conocimiento, vamos sabiendo más, aparte de que nos hacen personas más cultas, que podemos sostener un diálogo, podemos sostener una conversación de mucho más o más nutritiva para cualquier persona, que a lo mejor algo sustancial, algo que no tiene mucho significado. O sea, realmente la lectura es algo importantísimo que debe de ser un hábito para todas las personas. Lo que viene siendo, o sea, la capacitación que tuvimos o que cada uno de nosotros tiene en la cuestión educativa, en la cuestión profesional, actualmente ya no es de boca en boca, sino que todo viene en los libros. Quien es un buen autodidacta a través de los libros va a poderse capacitar excelentemente. ¿Y qué es lo importante? Que entre más leemos y entre más nos acostumbramos a una lectura y a una mejor concentración, claro que vamos a entender cualquier cosa que leamos. También con respecto, la lectura sí nos lleva a uno ahora sí que a anidar, a concentrar y a trabajar por un ideal. ¿Por qué? Porque en ese tipo de cultura o de libros que nos interesan o nos gustan o que nos forman, ahí vamos a encontrar la esencia de la doctrina, la esencia de nuestras ideales, la esencia de los pensamientos. Entonces es importantísimo. De hecho sí, yo en este aspecto invito a todas las personas, a padres de familia, adolescentes, jóvenes, niños, a que lean. Es la forma en cómo la ignorancia
en cómo toda esa sombra que tenemos a veces en nuestra mente puede ser erradicada. Una lectura correcta, una lectura hermosa, una lectura que sea constructiva, como nos lo había dicho el Padre hace unos momentos. Eso nos va a ayudar a ser una mejor sociedad y eso estructurará mejores ideales, y no nomás en mí ni en los que estamos aquí, sino en todas las personas. Y sí, la lectura para mí y el ejemplo más que nada de Anacleto con respecto a su forma de escribir, o sea, vaya que nos hace que nuestro pensamiento crezca, se desarrolle para entender mucho mejor las cosas. Leopoldo, en el hogar del beato Anacleto se vivía la fe de un modo gozoso y natural. Había armonía, había amor, devoción, pero ¿es posible que se viva la fe en el hogar de esa manera actualmente? Desde luego que sí. Si bien es cierto, los tiempos cambian y ahorita, como menciona Robin, la modernidad y el influjo de los medios de comunicación, pues absorben más las mentes juveniles, porque son los más afectados, los niños, adolescentes y jóvenes. Se puede vivir en armonía, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque a nosotros como mayores, o sea, nos legaron una tradición cultural, religiosa, ¿sí? Nosotros recibimos el amor de nuestros padres y es el que le transmitimos a nuestros hijos. O sea, transformar nuestro ideal de Dios y patria, empeñándolo en la patria chica que es nuestra familia, ¿sí? La manera como yo me comporte, como viva, es el ejemplo que le voy a dar a mis hijos, ¿sí? Y asimismo, con todos nuestros compañeros, pugnar porque siempre se viva una armonía, ¿sí? O sea, si bien es cierto ahorita, vivimos en una sociedad un poco ajena a los problemas familiares. Y no que sea ajena, sino más bien es indiferente. Hay mucha indiferencia entre padres e hijos, ¿sí? Y pues a veces resulta irrisorio que uno no puede llamar la atención porque se ofenden o se molestan, ¿sí? Entonces tratar de mediar, de negociar para poder llegar a acuerdos con los muchachos y lo importante pues siempre es entablar un diálogo. Yo creo que la base más importante pues es el diálogo, ¿sí? En una relación familiar, y más allá de ese diálogo pues es el amor de Dios que uno trata de inculcarle a los hijos, ¿sí? Haciendo un lado que nos absorben los problemas cotidianos, pues siempre tenemos que predicar con el ejemplo, ¿sí? O sea, hablar con los muchachos y lejos de llamarle la atención o criticar su forma de ser o de actuar, es tratar de acoplarnos, ¿sí? A esa situación que ellos están viviendo, porque también fuimos jóvenes, ¿sí? En la relación con nuestra pareja, pues tratar de ser un poquito más empáticos y asumir a veces el papel de la mamá, ¿no? Que cuidas niños, pues tratar de colaborar. Ya no es de que ayúdame, no, hagámoslo, o yo te ayudo, ¿no? O sea, la familia es una pequeña comunión, ¿sí? Donde todos debemos de participar, porque cuando nos casamos, ¿no? El Padre nos dijo, juntitos, o sea, ya no eres tú ni es ellas, son ustedes. Y como pareja, pues, es nuestra responsabilidad la crianza de los hijos y la educación. Y el mismo Anacleto decía que no es nada más una educación o una formación meramente material, sino que también tiene que ser espiritual, ¿no? Claro. O sea, él maneja mucho el intelecto, ¿sí? Pero también nos supo dar ejemplo, y en base a ese ejemplo debemos de asumir nuestras responsabilidades. Con sus miles de actividades siempre tenía tiempo para atender a su familia, ¿sí? Gracias. Padre Max, los discursos de Anacleto
él criticaba al católico, le decía católico paralítico, ¿verdad? Que no defiende su fe, como decía Apolo, es indiferente, no le interesa. ¿Qué opinión le merece esta apreciación si es aplicada a nuestra realidad actual? Bueno, quisiera unir esta respuesta a lo que ya hablaba de la armonía en el hogar, ¿verdad? O sea, que nos compartía aquí Leopoldo. Para poder entender estas dos cosas, la armonía es el acomodo estético de los sonidos fuertes, los sonidos graves y los sonidos agudos, para que salga una buena melodía. Eso es la armonía. En las familias todos tenemos diferentes caracteres y la armonía es saber todos agruparlos de tal manera que pueda salir una muy bella melodía, ¿no?, entre nosotros como familia. En ocasiones entendemos que la armonía es no tener problemas, pero la armonía dentro de una familia no exilia los problemas, como tampoco la buena armonía en una familia no exilia las carencias, no exilia las limitaciones, sino por el contrario que todo las va conjugando. Y en conjunto vamos trabajando para que la melodía sea buena, ¿no? Es decir, los padres van trabajando con los hijos para irles ayudando a que vayan dejando los vicios y vayan adquiriendo virtudes. Como esposos van trabajando para adquirir virtudes e ir eliminando los defectos. Y eso es lo que va generando la buena melodía, la buena armonía, ¿no?, en la familia. ¿De qué es posible en esta sociedad? Es muy posible. Solamente yo creo que en nuestros tiempos veía una nota que decían que en China después de la pandemia hubo muchos divorcios, ¿no? Después del aislamiento social en China, pues se generaron muchos divorcios porque no estaban acostumbrados a convivir como esposos dentro de casa por tanto tiempo, ¿no? Y a veces así es nuestra rutina ordinaria en la familia. A lo mejor hablamos de los chinos, pero también a lo mejor los mexicanos tenemos algo de los chinos. Y por eso muy importante pues el entender que el decir vivir en armonía en el hogar no significa no tener problemas, dificultades o diferencias. Significa que aún a pesar de esas dificultades, problemas o diferencias, podemos tener una muy buena melodía. Es decir, perseverar unidos en esta canción, ¿no? Y con respecto a esto segundo, de Anacleto González Flores, pues su discurso lo decía, ¿verdad? Y al tiempo los cristianos valientes del futuro nos van a juzgar a nosotros si no actuamos ahora. Y el hablar de la valentía siempre va a ser el tono del cristiano. El cristiano tímido, el cristiano que no se atreve a defender su fe, que no se atreve a luchar por sus ideales, lejos de ayudar, a veces se estorba. Y por eso esta decisión tenaz que propone el beato Anacleto en su tiempo y que también nos llega a nosotros en nuestros tiempos, es aprender de nuestra fe para poder defender nuestra fe. Es amar nuestros ideales para poder defender nuestros ideales y conocerlos en profundidad para saber qué es lo que estamos defendiendo. Porque en ocasiones nos ponemos a debatir en cosas tan simples, tan sencillas, tan llanas, ¿no? Muchos temas podríamos mencionar aquí, pero a veces preferimos quedar bien con el mundo antes que respetar nuestros ideales. Preferimos perder nuestros valores antes que conservarlos. Y a veces tenemos falsas concepciones de nuestra fe, a veces nos vemos como muy radicales. La ignorancia nos lleva a dos puntos, ¿verdad? O muy laxos o muy radicales. Pero el conocimiento siempre nos pone en el punto medio, como dice Santo Tomás, el de la virtud. Allí es donde está la virtud, en el punto medio. Y por eso esta invitación de Anacleto González Flores hoy tiene más eco que nunca en una sociedad donde se están perdiendo los valores. Cuando quitamos a Dios del centro de nuestra vida, cuando lo quitamos como la norma moral de nuestra vida, entonces todo lo permitimos. Y entonces nos volvemos unos cristianos ya no tibios, sino mediocres. Cristianos por conveniencia, ¿no? ¿Cuánto no nos damos cuenta en nuestros tiempos de aquellos que quieren bautizar, por ejemplo, a su hijo, pero no quieren pláticas presacramentales? Queremos un sacramento sin un compromiso. ¿Cuántos sabemos que
para llevar un sacramento se pide que como padrino sea alguien que dé testimonio de la vida cristiana. ¿Y cuántos se atreven a poner a alguien que vive en amaciato, en unión libre, hasta en adulterio, y nada más escondiéndolo, tratando de engañar a quien esté como rector de alguna parroquia? Podemos engañar a la gente, pero nunca a Dios. Y el tiempo nos va a juzgar a nosotros por ser cristianos tibios, cristianos mediocres. Entonces es tiempo de tomar otra vez la valentía y ser cristianos valientes, manifestar nuestra fe donde quiera que nos desenvolvemos, siendo conscientes y asumiendo la responsabilidad de la misma. Y es verdad, hoy más que nunca nuestra sociedad necesita de la coherencia de nosotros como cristianos, del testimonio de nosotros como cristianos y de ser valientes, defender nuestra fe a capa y espada. Decía un padre en el seminario, ¿verdad? El padre de ecumenismo: el ecumenismo no nos invita a dejar nuestra fe para aceptar la de los otros, nos significa aceptar a los otros para que conozcan nuestra fe. Y esto es precisamente lo que el beato Anacleto pues, nos invitaba con este bello discurso, ¿no? El ser valientes, asumir nuestra fe y enfrentarla con todo y sus consecuencias. Gracias. Robin, siendo el beato defensor ardiente del catolicismo, ¿qué enseñanzas te deja y te comprometen a seguir su ejemplo? Pues la enseñanza más importante simplemente es a no flaquear y a no sentirse derrotado. A veces, a pesar de que en esta vida pues sabemos que hay altibajos en nuestro interior, en nuestro exterior, en nuestras prácticas y todo. Y de pronto a veces cuando existe un error nos desmotivamos y a veces renunciamos porque, como dijo el Padre, pensamos que esto es inalcanzable o pensamos que el perdón de Dios es inalcanzable. Dejamos de confiar en su bondad y decimos: yo estoy perdido, cuando realmente la benevolencia de este ser es grandiosa. ¿Qué se aprende con la férrea y con la actitud de Anacleto? A no derrotarse, a que si caemos volvemos a levantarnos, a que si hay algo que nos esté haciendo ruido, tratar de silenciarlo. Tenemos toda una vida para enmendarnos a Dios, tenemos toda una vida para solicitar su perdón. Y si hay algo muy importante es que el paraíso, es alcanzable. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si nos vamos ya a lo que viene siendo ahora sí la creación o cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí, realmente forjó su grupo, a lo mejor no fue con santos, sino comenzó convirtiendo pecadores. Entonces tenemos que tener esa firme convicción de que debemos estar peleando diariamente y sin descanso, porque esa es la forma en cómo podemos lograr y estar junto con este ser. Así lo hizo Anacleto hasta la muerte, no flaqueó. Y todavía con el ejemplo de que al momento de cuando sucede el 1 de abril, cuando lo fusilaron, pidió ser el último, para todavía fortalecer a sus compañeros, para que ellos no claudicaran. Y les ayudó a obtener el paraíso y la vida eterna. Entonces, eso es algo muy importante de eso. Y esto quiero también compartir, o quiero más que nada adherirme a la pregunta que se le hizo a Leopoldo, y lo que también el Padre muy acertadamente nos ha estado ahorita compartiendo, pero es que la familia ahorita es la célula más importante que debemos de rescatar. ¿Sí? Hay que estar consciente que hoy la familia es el núcleo más atacado, es el núcleo más bombardeado y lo estamos permitiendo. Esa es la actitud férrea con la que tenemos que pelear. Sabemos que es muy difícil ya cuando uno es padre de familia, que es cuando hasta que uno es padre se da cuenta de lo que nos decían nuestros papás, clásico, ¿no? ¿Verdad? Pero pues muy humano, ¿verdad?
Pero hoy entiendo y a veces me preocupa esa parte, porque sí veo a mis hijas y veo a sus amigos, y entonces digo, chingo, el camino por el que van debe de ser diferente, ¿sí? Pero hay que saberlo y hay que tener ese amor, hay que encontrar ese amor para hacer esos acuerdos y poder hacer de la familia, de ese núcleo, algo hermoso. O sea, es bello que después de tu trabajo, que a lo mejor saliste cansado, saliste enojado, que fue el peor día, pero llegas a tu casa y te sientes aliviado. Eso es lo que debemos de hacer siempre, dejar los problemas atrás y llegar a nuestro lecho familiar y compartir ese amor con ellos y dejar que nuestro espíritu se alivie, se nutra, se fortalezca para salir al siguiente día, seguir transformando las cosas. Sí, y en este exhorto a todos los padres de familia, a todos los hijos, a todos los que forman ese núcleo, hay que luchar para que sea fuerte, para que sean integrados, para no permitir que lo que ahora se maneja con a lo mejor con la ausencia económica, con la ausencia del tiempo y todas esas cosas que nos están distrayendo para poder ser sólidos en ese núcleo, hay que atacarlo frontalmente. Y así lleguemos cansados, así lleguemos muertos a veces a nuestra casa, hay que llegar con la actitud y con la sonrisa de que quienes nos esperan ahí nos aman. Y eso es lo más importante. Y hay que amarlos también, para de esa forma fortalecerlos, hacerlos fuertes y hacerlos triunfadores, hacerlos transformadores y hacerlos conquistadores, para que ahora sí que como buenos patriotas, como buenos mexicanos, se lleve en alto nuestra naturaleza, nuestra constitución humana y sobre todo demostrar que amamos a Dios. Gracias. Bueno, antes de continuar, pues queremos agradecer los saludos que nos están enviando por esta página de Face. La Acción Católica les agradece todos sus saludos y en este caso a la CJM y a la JCFM de Tonalá. Y también aquí nos mandan un saludo para el padre Max. Margarita Bautista felicita. Entonces, padre, ya recibió las felicitaciones, ¿eh? Bueno, continuando con Polo. El maestro Cleto estudió leyes y estudió con el ideal de defender a Dios y a la patria. Desde tu trinchera, ¿qué es lo que tú estás haciendo o cómo contribuyes para esta misión que tenía Anacleto en ese entonces y que nos concierne a todos hasta este momento? Bueno, ahí la labor que cada uno de nosotros hace en su trinchera es en correspondencia al medio ambiente en el que nos desenvolvemos, ¿sí? Yo en mi campo, que es de ingeniería, dentro de mi equipo de trabajo, mi grupo de trabajo, pues siempre pugno porque haya unión, porque haya confianza. Ponemos en juego todas las habilidades aprendidas para formar grupos que sean multidisciplinarios, ¿sí? Pero también que sean comprometidos, ¿sí? Y nos enfrentamos con situaciones en las cuales hay que hacer notar que como equipo, que como grupos, pues somos parte de una empresa, ¿sí? Y que si nuestra labor no es constructiva, pues no da frutos. Pero también esa labor se tiene que ver expuesta en todos los ambientes, ¿sí? En todos los ambientes. La labor del licenciado Anacleto no fue nada más en favor de los más necesitados. O sea, Anacleto fue un líder completo,
Y el ejemplo que recibimos de él es que tenemos que ser profesionistas completos, ¿sí? Si yo dentro de mi campo formativo puedo ayudarles, pues con gusto colaboramos, ¿sí? No necesariamente tiene que ser o se tiene que percibir un salario para desarrollar nuestras capacidades de hacer nuestro trabajo, nuestras, pues sí, prestar nuestros servicios, ¿sí? También, pues es menester de nosotros, pues en ese compromiso, asumirlo con responsabilidad. O sea, yo pienso que la responsabilidad es primordial en todos nuestros campos, y a mí me apasiona mucho pues la forma en cómo el licenciado distribuía su tiempo para hacer 1000 actividades, ¿no? O sea, y lo mismo lo veíamos escribiendo, que lo veíamos arengando, que lo veíamos en los grupos, que lo veíamos promoviendo, ¿sí? Pero nunca olvidaba su objetivo, ¿sí? Así nosotros, o sea, no debemos de olvidar que nuestro objetivo siempre es ayudar a los que más lo necesitan, ¿sí? O sea, fue la encomienda que recibimos y fue el compromiso que nosotros asumimos, ¿sí? Y así, pues desde nuestra trinchera, ¿sí?, tenemos que hacer frente ante todo este vendaval de ideas, de conceptos, de nuevas filosofías que nos están bombardeando, ¿no? Gracias. Padre Max, como impulsor de los jóvenes, Anacleto funda la ACJM y también círculos de estudio. Y lo más importante para él era la formación espiritual, donde los animaba a los jóvenes a defender la fe con pasión y audacia. ¿Continúan siendo atractivos estos postulados para los jóvenes de hoy? Yo creo que sin duda alguna siguen siendo atractivos. Tal vez la fe entendida como la manifestación del amor de Dios, entendida así concretamente, sigue siendo muy atractivo. La pasión y la audacia para manifestarlo, ¿no? Unido con la pregunta que le hacías a Leopoldo, el beato Charles de Foucault decía: trata bien a todos y sé bueno con todos, de tal manera que por tu forma de actuar y por tu forma de tratarles, te pregunten: ¿por qué tú eres tan bueno con nosotros? Y tú puedas responderles: porque hay un ser superior que es todavía buenísimo, aún más que yo, conmigo mismo. Y porque Él es bueno conmigo, yo soy bueno contigo. Y porque Él me hace el bien a mí, yo te hago el bien a ti. Esta formación de ideales, de compartir el amor de Dios en todos nuestros ambientes, aún con el joven que no cree, le podemos demostrar el amor de Dios a través de nuestras buenas acciones. El beato Anacleto González Flores decía que la patria está en cada una de las personas y que la fe está, y que la religión está en cada una de las personas, ¿no? Por eso él decía que él estudiaba Derecho para ayudar a la patria y para ayudar a la iglesia, a la religión. Y él decía que todo se concretizaba en la persona. Entonces, que por uno solo que le hiciera el bien, allí estaba actuando en favor de la iglesia y estaba actuando en favor de la patria. Por uno solo, ¿no? Entonces, con cada uno de los jóvenes con los que él tenía contacto, con cada uno de los adultos, aún con los adolescentes, aún con los niños, ¿verdad? Porque también tenía su influencia con los catequistas en favor de los niños, con cada uno de los obreros, ahí hacía efectivo su servicio en favor de la iglesia y de la patria. Y al mismo tiempo, a nosotros hoy nos llena de pasión eso, porque a veces creemos que evangelizar es ir y predicar el evangelio y hablarles a todos de Jesucristo, ¿no? Dice San Francisco de Asís: vive de tal manera que todos puedan leer en ti el evangelio de Jesucristo. Que tu testimonio de vida hable del amor de Dios y del bien que Dios nos hace, de la misericordia de Dios y de la pasión por vivir nuestros ideales. Entonces, en ese sentido, claro que tiene mucho eco
la pasión y la audacia para vivir nuestra fe en nuestros tiempos, con los jóvenes. Recordemos que la misma etapa de la juventud es buscar el ideal. Siempre buscamos un modelo para seguir. Y si nosotros mismos nos vamos prestando para ser un ejemplo para ellos, una motivación para ellos, pues entonces estamos haciendo mucho bien, no solo por la iglesia, sino también por la patria. Y están conociendo al Dios que ha podido transformar mi vida y que también puede transformar la de ellos. El sumo bien, ¿no? El sumo bien. Y de tal manera, pues, esa pasión y esta audacia puede ser un atractivo para los jóvenes. Motívalos, ilumínalos, llénalos de ideales y verás que los jóvenes son apasionados y son audaces. Y pueden hacer una opción preferencial por el bien. Y el sumo bien se llama Dios. De tal manera que todo va encaminado hacia Dios, dice Santo Tomás de Aquino. Lo mínimo que hacemos nosotros de bueno siempre nos hace tener una visión del que es muy bueno. Lo mínimo que nosotros hacemos bien siempre nos va a llevar a tener una visión muy amplia de aquel que es el sumo bien. Así nosotros también, para poder generar en los jóvenes la pasión y la audacia por hacer las cosas de Dios, entonces necesitamos nosotros vivirlo también con pasión y con audacia en nuestra fe. Robin, como padre de familia, ¿qué experiencias o circunstancias han moldeado tu espíritu de laico comprometido como padre de familia? Pues primeramente el hecho de contraer matrimonio es algo muy diferente, pero realmente es algo que te hace crecer como humano, como persona. O sea, yo creo que no hay cosa que te haga más independiente que el vivir tú con tu pareja y de ahí forjar e iniciar con tu familia. El hecho de ver a tu bebé cuando nace te hace cambiar, te hace ver el mundo diferente, te hace sonreír de la forma más gratificante, te hace preocuparte también porque hay muchísimos problemas y muchas cosas, enfermedades y infinidad de cosas que pueden atacar al ser que más amas. Entonces sí, así que el hecho de ser padre de familia, aparte es algo que agradezco en enormidad, es algo que le doy gracias a Dios día a día, el poder despertar con mi esposa, el poder despertar y ver a mis hijas, el ver cómo van creciendo, cómo van, cómo de pronto hasta algo muy pequeño que ellas, que te lo muestran porque es un triunfo, es un avance, es muy motivante. Es muy creciente y es el combustible que diario me hace a mí levantarme para trabajar, que me hace para transformar, para idear, para desarrollar, para imaginar, para regresar con una sonrisa y para regresar con algo para ellas. Entonces sí, o sea, el hecho ahora sí que de ser padre, yo lo veo como la consolidación como laico. Es como una forma y una oportunidad que te da el Supremo Ser. ¿Para qué? Para forjar y te da la confianza y te deja el alma de personas nobles, buenas y puras para que sean moldeadas por ti. Te otorga la máxima confianza y es ahí donde uno se siente amado por este ser. Y pues es lo que también constantemente pues nos motiva y nos asusta, ¿verdad? Porque más ahorita con las cuestiones que estamos viendo, ¿no? O sea pero sí, yo creo que la paternidad es lo más hermoso. En mi vida, pues yo mucho tiempo fui atleta, me tocó tener la fortuna de ganar torneos, competir a buenos niveles y todo, pero yo creo que nada me dio más satisfacción que cuando vi a mi primera hija nacer.
tan solo el hecho de verla a los ojos fue algo que me cambió totalmente. Y es por eso que hace unos momentos les decía, hay que defender la familia sin descanso, porque quienes están afuera atacando tu núcleo familiar lo van a hacer sin descanso. Entonces hay que estar siempre activos en el aspecto de la defensa y de enseñarlos y de enseñar a esos seres que nos confió Dios ¿a qué? A que transformen el mundo para bien. Y es sencillo, no tiene que ser algo muy apoteótico o algo muy inalcanzable, sino simplemente con enseñar a nuestros hijos la disciplina del orden, la limpieza, el respeto, el estudio, que sean diligentes, que sean emprendedores y sobre todo que amen a su patria. ¿Para qué? Para que cada acción que hagan ellos sea para transformar no solamente el núcleo donde viven, sino que sea para transformar toda una nación, para que sea un mejor lugar donde se pueda vivir. Entonces, sí, en definitiva, cuando yo estaba soltero, sí decía, la consolidación de mi espíritu y de mi persona va a ser cuando me case. Porque entonces sí, ahí va a ser, y ahí se va a representar por lo que yo estoy trabajando y a lo que quiero llegar. Gracias. También tenemos saludos de Acapulco, parece que es Rafael Rodríguez, y también Lupita Sánchez, felicita al padre, como que usted Tiene su club de fans. tiene su club de fans, o les avisó que iba a estar hoy en el Face de aquí de Acción Católica, ¿verdad? Bueno, continuamos. Tomando en cuenta lo ingenioso que era el beato Anacleto para atraer a la gente, ¿qué prácticas o estrategias implementarías para que la UCM recobrara su proyección que tenía? Wow, es una pregunta. Para todos los grupos. Sí, yo creo que el ingenio del maestro era innato, ¿no? Porque desde chavito él era muy cacarandoso, muy alegre, muy dispuesto. Y actualmente, pues, trabajando con Moy en lo que es la promoción de UCM y lo que nos tocó vivir, pues, en la parte que nos tocó la presidencia, pues es difícil, mas no es imposible, ¿sí? ¿Y qué aprovecharíamos o qué tomaríamos de ejemplo? Pues la tenacidad que tenía el maestro para hacer las cosas, ¿sí? Trabajar sin descanso. Yo veo que muchas de las veces, y no sé si compartan conmigo la opinión, le robamos tiempo al sueño para podernos escribir, ¿no? Es algo que también aprendimos del maestro, de que tus ideas tienes que plasmarlas en papel para poder materializarlas, ¿sí? Entonces, en un trabajo de promoción, en un trabajo de tratar de allegar gente a UCM, pues es buscar esa parte que nos motive a nosotros como señores jóvenes, ¿sí? Porque anteriormente, pues, la UCM todos la veían como los viejitos, ¿no? Y oye, que pues que los viejitos, no. Entonces ahí lo primordial sería cambiar la imagen, ¿no? De cambiar esa imagen y aprovechar, ¿sí? Estos medios de comunicación, estos foros a los cuales nos están invitando para instar a los señores, ¿sí? A trabajar dentro de la UCM. O sea, porque muchos pensamos o nos quedamos en la idea que los grupos parroquiales son nada más para ir a rezar, ¿no? Como estar dando los golpes de pecho. Entonces nosotros queremos proyectar ya una UCM más intelectual, ¿sí? Que no sea nada más decir, voy a ir al templo a perder el tiempo, ¿no? O sea, que sea un aprendizaje en el cual nuestras discusiones sean de más nivel, ¿sí? O sea,
y aprovechamos el talento de mucha gente, porque cuando uno está joven, pues la mayoría que nos tocó andarle a CJMeros, pues estábamos en la escuela, y nuestra prioridad era la escuela y la CJM y la rondalla, ¿sí? Y ahorita comparto mucho con Robin el aspecto que dice, pues cuando uno ve a sus bebés que nacen, pues se te hacen un mundo así como que dices, ¿y ahora qué voy a hacer, no? O sea, entonces, esas experiencias son las que nos servirían pues a todos para trabajar, y es la que pues quisiéramos aprovechar todos esos conocimientos, todas esas experiencias, todas esas virtudes que tenemos y que hemos aprendido como a través de los años para poder proyectarlas como una UCM joven, ¿sí? Actualizada, una activa, que se vea el carácter, ¿sí? Y seguir con la premisa que como Acción Católica teníamos. O sea, los muchachos de la CJM cuando contraían matrimonio, automáticamente eran UCM, no eran grupos aparte. Y ese es un problema que siempre hemos tenido, ¿no? Y es algo que queremos erradicar, y por lo mismo invitamos a excompañeros, ¿sí? Y que formen parte de eso. ¿Por qué? Porque es una continuidad, ¿sí? Y así nos lo expusieron nuestros mayores, ¿no? Y no solo Anacleto, sino el maestro Vergoen, el padre Vergoen, ¿no? O sea, cuando hizo su idea de la formación de la CJM, ¿no? O sea, no es que estemos integrados nada más por nomás. Es ver esa parte y dentro de esa inteligencia con la que fue concebida, es proyectarla. Yo como joven recibí una formación, ahora como persona comprometida a un hogar, a una sociedad ya como trabajador, como empleado, ¿sí? También debo de proyectarla, ¿sí? Y no olvidar que todo eso pues, gira en torno volvemos a la pregunta del principio, ¿no? La parte que estamos formándonos poco a poco. O sea, como joven ya recibimos una formación, ¿sí? Y esa juventud, ¿sí? Se tiene que ver proyectada, ¿sí? Y esa proyección se tiene que dar, ¿sí? a través de estos grupos, sin redundar tanto, tiene que ser una continuación de lo que aprendimos en nuestra juventud. Padre, pues continuando con este tema de los jóvenes y cómo atraerlos, llega una pregunta de Vicky Vega, que le pregunta cómo hacemos para atraer a los jóvenes. Ya algo había explicado anteriormente, pero si puede ampliar la información y sobre todo cómo dar estrategias. Vamos a seguir una máxima que utilizaba San Juan Bosco, ¿eh? Haz lo que al joven le gusta y él hará lo que a ti te gusta. Partiendo de esa realidad, voy a hablar específicamente del ACJM que yo conocí desde mi infancia y que era muy popular allí en mi pueblo natal, ¿eh? Tonalá. Por eso me saludan de Tonalá, estoy seguro. Ahí tengo mi club de fans, el primero. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, siempre que había un festival dentro de la parroquia para el Día de las Madres, para el Día del Padre, en la Navidad, siempre se presenta, hasta el día de los fieles difuntos, siempre presentaban bailables, por ejemplo, bailables típicos mexicanos o regionales propios de Jalisco, y decían que lo va a armar el ACJM. Y era emoción porque los del ACJM tenían el ballet folclórico, porque los de ACJM tenían una rondalla, porque los de ACJM tenían una escuela de guitarra, porque los de ACJM tenían todo, ¿eh? Eran los que abarcaban el todo de la parroquia, y entonces eran los que podían armar un evento. Y la gente siempre iba al evento parroquial que organizaba la ACJM. Y entonces siempre eran jóvenes. ¿Cuál era el gancho de atracción? Los talleres. El ballet folclórico, el taller de guitarra, la rondalla, la estudiantina,
además del coro parroquial. Entonces, era una gama de talleres que se ofrecían gratuitamente. Y entonces los jóvenes, por aprender un arte o un oficio, participaban en ello, y entonces una vez que los tenías ahí, pues los empezabas a evangelizar, y una vez evangelizados, los hacías pertenecer e identificarse con el grupo. ¿Cuál es el problema que lamentablemente fuimos adquiriendo con el tiempo? Lamentablemente nos han vendido desde la profesión, nos han vendido el estudiar para ganar dinero. Lo que no es retribuible no puede ser realizado, ¿no? Y entonces, hasta entre los familiares, pues antes era común que un arquitecto de la familia podía ayudar a alguien, a su hermano, a su primo, ayudarle en hacer un pequeño proyecto nada más para la construcción. Ahora, pues lamentablemente, pues todo se vuelve un negocio, y a veces ya no pensamos como el beato Anacleto González Flores, en los pobres, en aquellos que no pueden participar o no pueden pagar, ¿no? Pensamos en los ricos o en aquellos que sí pueden retribuirnos económicamente. ¿Cómo se podría ser atractivo? Pienso yo, este es mi pensamiento, ¿cómo se podría ser atractivo la acción católica para los jóvenes, ¿no? Cambiar ahora de la acción a la pasión, es algo que trabajamos mucho con los jóvenes de la acción católica. ¿Cómo cambiar de la acción y pasar a ser pasión católica? Precisamente con esto, abriendo los espacios para los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes no quisieran aprender ahorita de informática y no tienen las posibilidades económicas para participar en ello? Pero hay entre nosotros a lo mejor alguien que sabe y puede compartir, y ese puede ser su apostolado, y puede ser a lo mejor, podemos decir, híjole, pero pues no hay retribución económica, ¿verdad? Pero si vemos al maestro, ¿no? Él, aunque daba clases particulares para algunos, nunca dejaba desprotegidos a los pobres. Lo hacía como el Robin Hood, ¿no? Le quitaba a los ricos para poder ayudar a los pobres, ¿no? Entonces, una forma en la que nosotros podemos hacer atractivo el grupo para los muchachos hoy es precisamente desde los talleres. Podemos conocer a alguien que tenga un taller o un oficio, alguien que sepa de carpintería, de pintura, no sé, de albañilería, hasta de herrería si tú quieres, de guitarra, ¿no? que distinguía mucho a la CJM, un espacio de ballet folclórico. Es más, hasta puedes tener un grupo de zumba si tú quieres, ¿no? Para poder poder evangelizar, ¿no? O sea, ya no es atractivo el traer a los jóvenes y reunirnos en un grupo dentro de la parroquia. Es necesario traerlos a la parroquia, a los talleres de artes y oficios, y donde les podamos enseñar algo, pero aprovechar ese momento de encuentro para también evangelizarlos. Los oratorios así nacieron, ¿no? Los oratorios festivos de San Juan Bosco así nacieron. La CJM se dio a conocer en su tiempo por los talleres que tenía y los servicios que prestaba. El mismo maestro Anacleto motivaba a aquellos que él educaba a que compartieran lo que ya habían aprendido, a que nunca se olvidaran que lo recibieron gratuitamente y que gratuitamente tenían que compartirlo. Yo creo que ahí está la clave para nuestros tiempos: abrir espacios juveniles que sean atractivos para los jóvenes, donde se haga lo que a ellos les gusta, para que nosotros podamos ofrecerles lo que a nosotros nos gusta. Solamente así podemos ser atractivos, de ninguna otra forma. Gracias, padre. Padre, yo tengo así como que una duda, pero como ahorita todo gira en torno al internet, a la cuestión virtual, a los jóvenes no les interesa mucho estar en un salón para un taller, sobre todo de cuestiones de bellas artes, por así decirlo. Entonces tendrían que ser talleres que fueran enfocados a clases de, por ejemplo, de PowerPoint, de cuestiones de ese tipo, o de cómo manejar redes sociales, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi caso, que apenas empezamos a manejar algunas cosas, para atraer a los jóvenes, con eso necesitamos gente capacitada, tenemos que buscar gente, y todo eso implica pues gastos, tiempo, esfuerzo, y a veces no se cuenta con eso. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que dice de los talleres, porque es atrayente a la gente que nos gusta las cuestiones de bellas artes y eso sí, pero a la gran mayoría en este tiempo los chavos se enfocan en otras cosas, pero no está por demás
buscar de esa manera atraerlos, ¿verdad? Fíjense, es algo bien interesante, ¿eh? y muy, muy buena tu aportación. Nosotros siempre pensamos en masas. El pensamiento de cualquier persona siempre es buscar la masa, es decir, llegar a los más jóvenes, ¿eh? Es importante, uno, para nosotros, como la multitud. No podemos llegar a los muchos si no empezamos con los pocos. Nuestro pensamiento tiene que ser en los pocos para poder llegar a muchos. Con uno que tú conquistes, ¿verdad? San Juan Bosco empezó su oratorio festivo con Bartolomé Garelli, con un chiquillo al que le preguntó, ¿tú sabes correr? No, ¿tú sabes? Le preguntó muchas cosas, ¿qué sabía hacer? No sabía nada. Y le decía, bueno, ¿por lo menos sabes silbar? Sí, con eso, ¿no? Y lo tomó y con uno empezó su oratorio festivo. Con uno, ¿no? Nosotros a veces queremos abarcar muchos, creemos que con lo que nosotros vamos a proyectar nos van a llevar por cientos, ¿no? ¿No? Es nosotros empezar a trabajar con uno y por uno. Y ese uno, si lo trabajamos bien, si logramos convencerlo de que le estamos ofreciendo lo mejor de nosotros, ese uno te va a llevar a otro, y ese otro te va a llevar a otro, y así sucesivamente se va a ir extendiendo la cadena, ¿no? El mismo beato, pues, Anacleto González Flores nos da esta técnica, ¿no? Él trabajaba como maestro instruyendo de uno por uno. Eran las clases particulares, no eran en salones, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros también podemos seguir ese ejemplo, ¿no? No pensemos en masas, porque a veces queremos convertir a todo el mundo, ¿no? Pensemos en ir convirtiendo de uno en uno para que podamos alcanzar a muchos, ¿no? Es válido el pensamiento, sin duda alguna. Y, por ejemplo, pensamos en las redes sociales, pero no todos los jóvenes están interesados en las redes sociales. También hay jóvenes que no les gustan las redes sociales. Yo mismo tengo amigos que no tienen ninguna red social. Utilizan el teléfono para llamar y para recibir mensajes. Pero el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, no lo utilizan para nada. Entonces, no es el común denominador. Ciertamente las masas se encuentran en esos lugares, pero también hay quienes no están en esos lugares y también son importantes para nosotros. Y sin duda alguna el Papa Francisco decía apenas hace poquito en el mensaje para la jornada de la juventud, el Domingo de Ramos, y decía, es necesario que ahora la evangelización sea personal y personalizada. Que sea el contacto con la persona, no a través de un medio, sino persona a persona, y que conozcamos a la persona. Y para poder ayudarles necesitamos saber, porque la situación, yo hablaba por ejemplo de la situación del Tonalá, ¿no? Pero la situación real de Tonalá es muy distinta a la de Zapopan Centro, como la de Zapopan Centro es muy distinta a la de Zapopan en la zona de Tabachines, por ejemplo. Entonces son diferentes necesidades, diferentes realidades en las que nosotros podemos también tener influencia, ¿no? Muchas gracias, padre, muy claro. Robin, como parte del grupo del proceso de beatificación de Anacleto, ¿qué aprendizaje te dejó haber participado en tan relevante evento? Bueno, ahí les voy a comentar una experiencia que yo creo que, con solo escucharlo, pues yo creo que se va a dar uno cuenta de la satisfacción tan grande, ¿no? Que fue. El 20 de noviembre del 2005, que fue cuando se hizo la celebración en el Estadio Jalisco. Previo a eso ya habíamos trabajado nosotros en varios eventos masivos y que nos tocó coordinar. También en un momento más quisiera como que compartir esa experiencia de lo que viene siendo el liderazgo que uno adquirió en la CJM y que ahorita seguimos y que hoy lo sigo en práctica aplicando en mi espacio laboral. Pero ahora sí que ¿qué aprendí? Pues me dio la satisfacción más grande porque casi fue un hecho que no se me olvida porque ocurrió algo muy que me atrajo mucho la atención. En ese tiempo me acompañó también mi hermano Polo, ahí estábamos los dos. Y los otros compañeros del grupo, ya todos ya no estábamos en la CJM, pero pues como yo
En ese tiempo nos juntamos porque pues ya se iba a hacer lo de la celebración de la beatificación. Y yo creo que si algo me tocó ver en ese hecho, es que cuando se estaba haciendo la celebración y cuando se nombran beatos a los mártires, me tocó voltear al cielo y lo vi rojo. Y se nos hizo curioso a todos. O sea, nada tenía que ver, ¿no? O sea, no sé, realmente un regalo de Dios, no sé, para conmemorar ese, o un hecho para que no pasara desapercibido ese ejemplo tan grande de ellos, ¿no? Pero, o sea, es curioso, o sea, no es, y digamos, yo no soy una persona que ve algo y se lo atribuye a Dios o algo mágico, ¿no? Sino que simplemente el cielo se tornó de rojo. Y es donde está, o sea, lo hermoso de eso, que ellos fueron mártires y dieron su vida a través del martirio, a través de que fluyó su sangre. Pero fue, o sea, y cuando veo eso, me vienen a mí todas las satisfacciones de haber trabajado desvelado, sin dinero o medio comido, y el haberme presentado y el haber ido a pedir ayuda a gente que no conozco y que nos ayudaron, el haber estado participando en eventos fuera de aquí, el que nos hayan mandado a organizar eventos a lugares donde no conocíamos a ninguna persona y que hayan salido fantásticos. Es donde veo ahora sí que materializado todo ese esfuerzo, y yo creo que no solamente se conmemoró y se dio no solamente con ese hecho se les dio la importancia a la beatificación de ellos, sino que también fue como un saludo del mismo Dios, decir, ¿sabes qué? Este hecho fue confirmado, está hecho, y en tú participaste. Entonces es ahí donde vienen todo ese desborde de pensamientos y de alegrías, ¿sí? Entonces, digo, eso yo lo tengo ahora sí que muy presente. No sé si haya sido un hecho del espacio, alguna cuestión astronómica X, ¿no? Pero lo que sí es que sucedió en el momento adecuado. Y cuando se nombra la beatificación de estos mártires, sucede eso. No solamente lo vi yo, lo vimos todos los que estábamos en el estadio. Si por ahí alguien que nos esté viendo estuvo ahí y lo pueda compartir, o sea, vaya, ¿no? Y todos lo vimos. Oye, ¿ya viste el cielo? Rojo. ¿Sí? Y bueno. Pero yo creo que la satisfacción es esa, de una alegría tremenda. También quiero un poquito pues contribuir a lo que vienen siendo las preguntas que le hicieron a Leopoldo y al padre con respecto a cómo podemos atraer a la gente, ¿no? Yo siento que cada generación se encarga de atraer a su generación porque ellos son los que han sido inmersos en sus costumbres, en sus formas de pensar y todo. El joven es el que puede atraer a más jóvenes. Nada más sí lo importante es atraer a ese joven que va a ser el líder y el que nos va a traer a todo. Lo que nos comentaba el padre es de la cuestión de que no hay que manejar masas. Hay que buscar al líder que nos va a traer a todos esos. ¿Sí? Nosotros como experiencia en el grupo de San Roberto Belarmino, hubo un tiempo que nada más fuimos 5 o 6 personas. Y transformábamos las cosas, y los eventos eran súper fantásticos, eran muy motivantes, o sea, en la cuestión de que concursos de oratoria, obras de teatro escritas por nosotros, hechas por nosotros, todo al final de cuentas, la cuestión imaginativa y la cuestión creativa fue toda salida, y toda salía de nuestro grupo, y eso fue lo importante. ¿Por qué? Porque en la ACJM nos enseñamos a eso, a crear.
No había copias, no había nada. Entonces, los talentos de cada quien y las cualidades de cada uno eran explotadas. El que era cómico en su comicidad, el que era músico en la música, el que era un buen orador como orador, el que era un buen estudiante para que dirigiera los círculos de estudio. Entonces sí, y no se ocupaban de masas, sino simplemente de atraer a los adecuados, para que ellos, o esos jóvenes que hoy saben cómo está el ambiente o cómo está la juventud, puedan atraer a los demás. Y en la cuestión de nosotros como ya adultos, cómo participar, es simplemente hay que robarle espacio a las actividades y dedicarles eso, porque a veces el día a día nos hace creer que ya no tenemos o nos absorbe, y en realidad hay que hacer espacio. Eso es lo más importante, y entender que lo que vamos a hacer va a ser bueno. De lo aprendido, y que yo puedo decir que también fue otra parte, a veces una idea que se tiene o un paradigma, es que se dice que lo que uno aprende en la iglesia pues no sirve de nada en la vida práctica, ¿no? Sin embargo, yo el liderazgo que aprendí en la CJM lo he aplicado en cada uno de mis espacios laborales y he transformado. Y actualmente como pequeño empresario puedo decir que también he aplicado ahí las cuestiones que he aprendido en la CJM, en cuanto al liderazgo, en cuanto a la estructuración, en cuanto a la planeación, en cuanto al convencimiento y en cuanto al respeto a la dignidad de cada persona. Entonces, y yo sí agradezco plenamente el haber estado ahí. A mí me tocó estar desde la CAN participando y luego integrarme a la CJM, y luego me tocó trabajar con niños y adolescentes, que fue también algo muy creciente y muy motivante, y de hecho aprendí demasiado. Me tocó aprender, ahí me tocó conocer la oratoria, que es algo que me apasiona, que me gusta, en algo que me tocó participar. Ahí fue como yo me forjé como lector, y precisamente el primer libro con el que empecé fue el de Tú serás rey. Y de ahí se vino toda la gama y todos los libros que he leído, y no me centro nada más a una sola línea, sino que hay que leer de todo, ¿no? Al final de cuentas, el conocimiento nos va a llevar más a Dios. Pues me da mucha pena. Creo que nos están diciendo que ya tenemos que terminar, pero queremos agradecerles también sus saludos a la UCM de Gómez Palacio, a Cristi, nuestra maestra emblemática de la Acción Católica, a Carmelita Pulido también, y pues por ahí me llegó también a mí un saludo. Muchas gracias, Bertita. Entonces, en general los saludos son para todos, ¿verdad? Aunque se los llevó el padre Max, que avisó antes a toda su... Exactamente. Pero bueno, muy agradecida por su asistencia, por compartir todas sus experiencias y sobre todo por darnos luz en el camino, porque Anacleto es nuestro guía en este momento. Tenemos que aferrarnos a todas sus ideas que siguen siendo tan actuales. Entonces, qué bueno que nos compartieron sus experiencias, y quisiéramos terminar con la oración para Anacleto, ¿sí? Entonces, si gustan, la leemos al momento. Perdón, ya me andaba regando, ¿sí? ¿Sí? Oración para obtener la canonización de los beatos Anacleto González Flores y 7 compañeros mártires. Dios, Padre misericordioso, dígnate glorificar a los beatos, los laicos Anacleto González Flores y sus 7 compañeros mártires, Luis Padilla Gómez, Jorge y Ramón Vargas González, Ezequiel y Salvador Huerta Gutiérrez, Luis Magaña Servín y Miguel Gómez Loza, que en el cumplimiento de sus deberes familiares y cristianos aceptaron la muerte por Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. Concédenos, a su ejemplo,
firmeza en la profesión de nuestra fe, fidelidad a nuestros deberes familiares y amor al prójimo. De igual manera, te pedimos humildemente por su intercesión la gracia particular. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, si gusta compartirnos la bendición, por favor. Claro que sí, con gusto. Que el Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.